Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Denise y el día de hoy vamos a aprender acerca de los triángulos y sus alturas. Bien, tenemos aquí un triángulo y sabemos que se llama triángulo porque tiene tres lados. 1, 2 y 3. Y esa rayita que tiene en medio, ¿a qué corresponderá? Bueno, corresponde a su altura. ¿Qué es la altura de un triángulo o cómo sabemos cómo medirla? Veamos. La altura es el segmento que parte de un vértice y que finaliza perpendicular al lado opuesto. Bien, recordemos que las figuras tienen aristas y vértices, las figuras geométricas. Veamos entonces. Las aristas son todas estas líneas que nos forman los lados, donde se interceptan, donde chocan, donde hacen como una puntita como esta de aquí, son los vértices. Por lo tanto, sabemos que el triángulo pues tiene tres, ¿verdad? Tiene tres vértices. Ahora, analizando otra vez lo que nos dice este texto, nos dice que la altura parte de un vértice y finaliza perpendicular al lado opuesto. Recordemos qué quiere decir perpendicular. Perpendicular quiere decir cuando dos líneas se interceptan o se cruzan. Ahora, es muy importante que sepamos que cuando nosotros hablamos de la altura de un triángulo, esa línea que trazamos perpendicular tiene que formar un ángulo de 90 grados. ¿Por qué te hago así? Porque recuerda que el ángulo de 90 grados queda de esta forma. Por eso se le llama recto, porque forma un ángulo recto. Ahora veamos. Esta línea que tenemos aquí ya está marcando la altura de este triángulo. ¿En qué parte vemos el concepto de perpendicular aquí? Bueno, observemos que parte de este vértice y se intercepta y forma un ángulo perpendicular en esta parte. ¿Observas cómo choca con otra línea? Y aquí es donde forma, de hecho en esta partecita es donde podemos ver que forma un ángulo de 90 grados. Esto es importante que lo conozcas porque hay diferentes tipos de triángulos. Entonces, siempre debemos de respetar esta regla para conocer la altura de cualquier triángulo. Veamos entonces otro tipo de triángulos para ver cómo quedaría nuestra línea. Bien, vamos a ver, tenemos aquí un triángulo isósceles, un triángulo escaleno, un triángulo rectángulo y un triángulo obtusángulo. Veamos entonces, aquí este se parece al que vimos en la explicación anterior. Entonces, la línea para medir su altura, ¿en qué parte quedaría? Bueno, pues ya lo vimos anteriormente, voy a utilizar esta regla para saber, quedaría de esta forma. Porque partimos del vértice y llegamos a esta parte formando unas líneas perpendiculares y formando un ángulo recto. Si yo mido esta línea, podré saber cuánto mide la altura de ese triángulo. En este caso tengo un triángulo escaleno y voy a hacer lo mismo, voy a tomar su vértice y voy a trazar una línea recta y aquí también esa línea corresponde a su altura. ¿Por qué? Porque de la misma forma tenemos un ángulo recto. Yo puedo medirla para conocer su altura. En el caso de este triángulo que tengo aquí, un triángulo rectángulo, ¿qué podría hacer yo para conocer su altura? Bueno, aquí está súper fácil porque observa cómo estas partes del triángulo, lo voy a hacer mejor con color negro para que lo puedas apreciar mejor. En esta parte del triángulo tenemos un ángulo recto o ángulo de 90 grados. Por lo tanto, en el caso del triángulo rectángulo, únicamente midiendo de este punto a este punto, yo puedo conocer la altura de ese triángulo. Veamos entonces ahora el triángulo obtusángulo, que tiene una figura bastante chistosa. ¿Cómo podríamos conocer su altura? Bueno, es importante que observes que en este tipo de triángulos la línea que vamos a trazar va a ser externa. En todos queda por dentro, en este caso va a quedar por fuera, por eso se dice que es externa. Veamos aquí.
tenemos este vértice y lo vamos a bajar en línea recta de esta forma. Y lo podemos alargar junto con la base del triángulo. Me quedó un poquito más arriba, pero si tú lo haces con tu juego geométrico, te va a quedar súper derechito y perfecto. Debe de ir justo en la base del triángulo. Aquí yo ya tengo esta línea y observa cómo mi línea para medir la altura quedó por fuera. Si yo mido esta línea de aquí hasta acá, puedo saber la altura de este triángulo. Observaste cómo es importante que no olvidemos que debemos de formar un ángulo de 90 grados, un ángulo recto para conocer las alturas de cada triángulo. Vamos a ver entonces, ya sabemos que el triángulo pues tiene aristas, tiene vértices, ya sabemos cómo medir su altura, cómo trazar una línea recta para que forme un ángulo recto y medir su altura. Pero ahora, ¿cómo podríamos trazar un triángulo con regla y compás? Así es, con regla y compás. Yo en este caso pues tengo una escuadra, pero me va a funcionar bastante bien. Y un compás como este. Bueno, este es en tamaño jumbo, pero tú puedes tener o tú tienes uno en el que colocas tu lápiz en una de las puntas y la otra punta sirve para fijar. Una punta fija, que si tú tienes uno, podrás observar que tiene una punta puntiaguda para que quede bien fija a la libreta, y la otra gira de esta forma, ¿verdad? Así es como se usan estas herramientas y vamos a ver cómo con estas herramientas podríamos hacer un triángulo. Veamos. ¿Cómo tendríamos que hacerlo? Bien, recordemos que los triángulos tienen 3 lados, tienen 3 vértices. Por lo tanto, tenemos aquí estos segmentos, pero estos segmentos tienen la letra AB, BC y CA. Vamos a decir que tenemos el vértice A, de nuestro triángulo, el vértice B y el vértice C. Y estas son las aristas, es decir, vamos a trazar una arista que vaya del vértice A al B, otra del B al C y otra del C al A. Por eso tienen esos nombres. Ahora sí, podemos comenzar. Empecemos siempre por el que tiene la medida más grande, que en este caso es el primero, para que nos sea más sencillo elaborar todo el proceso. Veamos, el primero mide 18 centímetros. Bien, así que tomaremos nuestra regla o nuestra escuadra, lo que tú estés utilizando, y vamos a marcar una línea de 18 centímetros. Bueno, tú probablemente la vas a hacer un poco más pequeño para que quepa en tu libreta, pero veamos aquí. Marquemos 18 centímetros. 18 centímetros llega hasta aquí. Bien, ya tengo mi primer segmento, mi primera arista. Vamos a marcarle los vértices. Vamos a decir que aquí va a ir el vértice A y aquí va a ir el vértice B, ¿verdad? Por eso decimos que va del A al B. Ahora vamos al siguiente, que va a ser el que va a ir del B al C y que mide 15 centímetros. Bueno, para esta medida vamos a tomar nuestro compás y vamos a abrirlo de esa medida que nos está solicitando, 15 centímetros. Tomo mi regla o mi escuadra, lo que estoy utilizando, pongo la punta fija en el 0 y la otra punta la voy a colocar en la medida que yo quiero, que en este caso son 15, hasta aquí, hasta aquí. Hasta aquí debe de llegar mi apertura. Ahora, ¿cómo sé en dónde voy a colocar mi punta fija? Veamos. Tenemos aquí los segmentos que van de vértices a vértices. En el vértice en el que se repiten es donde voy a colocar mi punta fija, que en el siguiente es el B, porque observa, tengo B y B. Así que ahí voy a colocar mi punta fija y voy a trazar un arco. Coloco mi punta fija y trazo un arco. Un arco, así de esta forma. Ahora vamos con el siguiente, que es el segmento que va del vértice C al vértice A. ¿En cuál choca con el anterior o se intercepta, no es el mismo? Pues en el C. Entonces ahí voy a colocar mi punta fija, pero dice que mide 12 centímetros. Tomo nuevamente mi regla
Y otra vez coloco mi punta fija en el 0 y la punta que se mueve la voy a colocar en el 12. 12 queda más pequeñito. Ya lo tengo abierto en el 12 y ahora sí, coloco mi punta fija en el C, en el A, perdón. Aquí es un error. ¿Por qué? Porque es el A. El C todavía no lo tenemos porque es nuestro arco. Vamos a ver qué es el A. Los que ya tenemos es el A y el A. Por lo tanto, lo colocaré en el vértice A. Ya lo coloco aquí y entonces hago mi arco también. Hice 2 arcos y justo en donde se interceptan, en donde chocan, voy a poner un punto. Vamos a poner nuestro punto y ese va a ser mi punto en el que yo voy a unir, porque este punto representa mi vértice con la letra C. Entonces tomo nuevamente mi regla o mi escuadra, lo que yo esté utilizando, y puedo terminar de trazar mi triángulo. Veamos entonces. Ya tengo como referencia ese punto. A ti te va a quedar mucho mejor con todo tu juego geométrico. Y ya quedó. Listo. Ahora, tú puedes comprobarlo simplemente tomando tu regla o tomando tu escuadra y midiendo cada lado que corresponde a estas medidas. De esta forma, nosotros podemos hacer triángulos de las medidas que queramos, simplemente utilizando una regla o escuadra y un compás. Esto sería todo por el día de hoy. Espero que practiques lo que aprendimos hoy. ¡Hasta luego!